Troya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente juntos, queridos amigos, en Fe Cristiana, un informativo teológico de hora 60. En los controles, como el 99% de los programas, el doctor Reino Buch. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, saludo para todos. Gracias, Mariano, de vuelta por tu presencia, gracias por el espacio. También aprovecho para pedir oraciones por este emprendimiento que tiene fundamentalmente fines, digamos, culturales, políticos con minúscula, pero que quieren ser políticos con mayúscula, y también llevar un mensaje más trascendente, un mensaje que llegue al corazón, y por eso también a mí me brindan gratuitamente este espacio. Así que, Mariano, aprovecho para agradecerte y que quede evidencia aquí, que quede en el video. Bueno, y hoy ya estamos en nuestro programa número 11. Hemos estado recordando cómo nuestro Señor padeció, murió en la cruz, y hoy vamos a ver cómo también nuestro Señor resucitó y subió a los cielos, y luego volverá al final de los tiempos, en el fin del mundo. En fin. Entonces todos sabemos que Cristo fue sepultado y descendió a los infiernos. Así lo rezamos por lo menos los días domingo en el credo. Y esto quiere decir que Jesús, tras padecer y morir, el cuerpo de Cristo fue sepultado. La muerte es la separación del cuerpo del alma. Cuando el cuerpo está enfermo, cuando el cuerpo ya está mayor, por decirlo de alguna manera, o no puede sostener o tener al alma, bueno, se da la separación. Y eso es la muerte. Y Jesús murió realmente, o sea, se separó el alma del cuerpo de Jesús. El cuerpo permaneció en el sepulcro 3 días, el de su muerte, el viernes, el sábado, y el domingo resucitó, ¿no? Y durante este tiempo que permaneció en el sepulcro, su cuerpo quedó unido a la persona del Verbo. Recordemos que Cristo es perfecto hombre, pero es Dios verdadero, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, estando separado el cuerpo y el alma, el cuerpo estaba unido a la persona del Verbo y también el alma unida a la persona del Verbo, así nos dice el Catecismo en su número 626, ¿no? Y justamente porque continuaba perteneciendo a la persona divina, el cuerpo muerto de Cristo no sufrió la corrupción en el sepulcro, en fin, que sufren todos los cuerpos de las personas fallecidas, salvo algunos milagros también, ¿no? Algunos milagros que llaman cuerpos incorruptos. Por ejemplo, el Padre Pío, por ejemplo, me parece que Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? O Santa Teresita de Lisieux, que es la misma, o no sé si me estoy equivocando, pero tengo en la cabeza un sepulcro de justamente una joven religiosa enterrada hace muchísimo tiempo y que está rozagante, ¿no? Y su cuerpo no ha sufrido corrupción. Evidentemente esto es un regalo especial de Dios que muy pocas veces sucede, ¿no? Porque lo lógico y lo normal es que el cuerpo se corrompa. Nos dice el credo que Jesús bajó a los infiernos. Estos infiernos son distintos del infierno de la condenación, del infierno donde está el demonio y aquellos que desobedecieron a Dios. Este infierno es lo que se llama el seno de Abraham. Allí estaban todos los que habían fallecido antes de la muerte de Cristo, porque recordemos que las puertas del cielo se habían cerrado después del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva, y fue justamente Jesucristo, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, que permite que nosotros volvamos al cielo. Entonces Jesucristo descendió a este lugar para llevar justamente a los justos, empezando por San José, por ejemplo, en fin, Moisés, Abraham, tantos santos que pasaron al cielo, a la visión beatífica, a gozar justamente del Lumen Gloria, ¿no? Entonces Cristo así también mostró su dominio sobre la muerte, su dominio sobre el demonio, llevando esas almas que de alguna manera estaban retenidas debido a aquel primer pecado. Bueno, ¿cuál es el sentido general
de esta glorificación de Cristo? Bueno, la glorificación consiste no solo en la resurrección, sino también en su exaltación en el cielo. Porque decimos que Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la diestra o a la derecha de Dios Padre. Esto de estar sentado a la derecha quiere decir que justamente tiene junto con el Padre todo ese honor, esa veneración que todos debemos tenerle, ¿no? Porque por la resurrección del Señor también Dios inauguró la vida del mundo futuro y la puso a disposición de los hombres. Recordemos, y lo vamos a decir más de una vez, que Jesús está sentado a la diestra del Padre no solo como el Verbo, no solo como segunda persona de la Santísima Trinidad, sino también como hombre verdadero, como nosotros. Entonces, estos beneficios de la salvación no derivan solo de la cruz, sino también de la resurrección. O sea que la salvación, toda acción de Dios, toda acción de Jesús fue salvadora, toda acción. Pero efectivamente hacen una unidad importantísima en la que es pasión, muerte y resurrección. Y estos frutos se aplican a los hombres por mediación de la Iglesia y por los sacramentos que Jesús nos dejó. Los sacramentos que son signos sensibles y eficaces de la gracia, ¿no?, instituidos por Jesucristo para nuestra santificación. Entonces, son los canales por donde nos llega la gracia. Vamos a ver, Mariano, te voy a hacer alguna pregunta. Hablamos muchas veces de la gracia en lo que va de nuestros cursos, en lo que va de nuestro tema. A ver qué noción recordás de qué es la gracia de Dios. Más o menos una orientación, aunque sea con tus palabras. A ver, la gracia. Mariano tose, se pone nervioso. Buena pregunta. No, estoy tosiendo desde el comienzo del programa. Buena pregunta. Con mis palabras, me agarraste bastante improvisado para el tema. La gracia viene por los sacramentos. ¿Qué te parece que pasa cuando vos recibís los sacramentos? ¿Qué es la gracia? Para mí es una bendición. Una bendición que nos ayuda justamente a parecernos a Jesucristo. Claro, o sea, sí. La gracia es como una participación en la divinidad, ¿no? Efectivamente es como si nos inyectaran sangre divina, una transfusión, por decirlo de alguna manera. Es una bendición, es un don, es un regalo que nos hace más buenos, más santos, y que los sacramentos son un canal, pero no son el único canal, porque a veces Dios da su gracia cuando uno reza, cuando uno pide, o a veces, digamos, Dios da su gracia porque nos la quiere dar, ¿no? Y hay muchos tipos de gracias, la gracia sacramental, la gracia... Y vos sabés, a ver, esta otra, vamos a hacer... Se habla de gracia santificante y se dice que cuando uno comete un pecado grave, se pierde la gracia santificante, ¿no? Entonces, dos preguntas. La primera, ¿cómo se puede recuperar la gracia santificante perdida por un pecado grave, por un pecado mortal? Mariano, ¿cómo se recupera? Supongo que con una reconciliación. Con la reconciliación. Uno le pide perdón al Señor, ¿no? Y si Dios siente que se tiene que confesar y es una persona que está formada y no quiere y se niega a reconciliarse con Dios, ¿qué consecuencia tiene eso si se muere? Si se muere y no hay arrepentimiento. Y el peor de los males será. El peor de los males, porque efectivamente Dios, que es misericordioso y que sale al encuentro de la oveja perdida, pero que nos deja libres, si uno no quiere reconciliarse, si uno no quiere recibir la gracia de Dios, si uno no se arrepiente y se muere en este estado, digamos, impenitente, por decirlo de alguna manera, bueno, no podrá gozar de la visión de Dios. Por eso el infierno, la condenación, más que una decisión de Dios, es una opción del hombre. Es el hombre el que elige no arrepentirse, no volver a Dios, no pedir perdón, porque Dios siempre invita, busca, sale, ¿no? Bien. Entonces, por el bautismo nosotros recibimos el perdón de los pecados, del pecado original y de todos los pecados personales, y el hombre se reviste por la gracia con la nueva vida del resucitado. O sea que el bautismo es el primer paso a recibir la gracia de Dios. Punto 3, la resurrección de nuestro Señor. Entonces decimos en el credo que al tercer día, después de su muerte, Jesús resucitó.
resucitó. Entonces, si la muerte es la separación del alma del cuerpo, la resurrección es la nueva unión de cuerpo y alma. Entonces, el alma asume de nuevo el cuerpo y la gloria del alma se comunicó a la totalidad del cuerpo. Mariano, ¿me lees el número 129 del Catecismo, por favor? La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión, pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. O sea, no vuelve a ser Jesús el mismo, sino que efectivamente ya ahora es un cuerpo glorificado. Y esta resurrección del Señor, lo sabemos muy bien, es el fundamento de nuestra fe, puesto que certifica en modo incontestable que Dios ha intervenido en la historia para salvar a los hombres. Tanto es así que San Pablo nos dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mariano, hoy es el día de las preguntas, Difícil la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué te parece que San Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana? O sea, nuestra creencia sería vana. O no, vana, ¿sabes qué se quiere decir? ¿No? Que es insustancial, ¿no? Que no tiene sentido, está claro. que es absurdo, ¿no? Para mí, nunca lo analicé en profundidad la frase, pero así a priori puedo decir, y porque es lo troncal de nuestra fe, la resurrección. Claro, y si no, Jesucristo debe ser un mentiroso. Por eso. Porque él profetizó, dijo, ¿no? Es y el si no misterio hubiera más resucitado, grande. Cristo hubiera sido un fracaso. Por eso, y como misterio más grande, imagino que sin eso no existe. Exactamente. Todo lo demás. Y de hecho fue justamente el núcleo central de la predicación de los apóstoles, la predicación de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Bueno, muy bien, efectivamente, así es, Mariano, bien. Entonces los apóstoles no pudieron engañarse o inventar la resurrección. En primer lugar, porque nadie da su vida por una mentira. O sea, si hubiera sido una mentira creada por los apóstoles, ¿ustedes creen que ellos habrían dado la vida por eso? ¿Vos crees que ellos hubieran sido mártires? ¿Hubieran defendido eso hasta la muerte? No. Ellos dieron la vida porque sabían que eso era verdad. Si el sepulcro de Cristo no hubiera estado vacío, no habrían podido hablar de la resurrección de Jesús. O sea que el sepulcro quedó vacío y justamente hay un montón de testigos, un montón de testimonios. El Señor se apareció en varias ocasiones a posteriori, pero a muchísima gente. Y además, como también dice San Pablo, en la línea de lo que decíamos recién, y si no resucitó Cristo, seríamos falsos testigos de Dios porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo a quien no resucitó. O sea, efectivamente estaríamos predicando, enseñando, diciendo, informando, transmitiendo algo falso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó cuando las autoridades judías quisieron silenciar la predicación del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando le dijeron a San Pablo que se tenía que callar la boca, léeme por favor aquí este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Mariano. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. Nosotros somos testigos de estas cosas. O sea que en este momento, San Pedro, lleno del Espíritu Santo, con una gran valentía, ya no tiene miedo, ya no es cobarde, le dice, nosotros somos testigos de esto y estamos llamados a manifestar, a contar, a predicar, a enseñar que Cristo murió y resucitó para salvarnos. Además de ser un evento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, como dice el compendio, sobrepasa la historia como misterio de la fe en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. O sea que la humanidad de Cristo, que de alguna manera es resumen de toda la humanidad, está junto al Padre. Es verdad que la resurrección es un misterio, en el sentido que uno nunca terminará de entender muchas cosas que nos superan. Entonces, muestra de la bondad y el amor de Dios que recompensa la humillación de su Hijo y que emplea su omnipotencia para llenar la vida de los hombres. ¿Y qué dice el compendio mariano en su número 131? El resucitado, vencedor del pecado y de la muerte,
Es el principio de nuestras justificaciones y de nuestra resurrección. Ya desde ahora nos procura la gracia de la adopción filial. Más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo. O sea que Jesucristo resucita para que nosotros también resucitemos. Estamos llamados a resucitar. En la Iglesia Católica no creemos en la reencarnación. O sea, no es que nuestro cuerpo se convertirá en otro ser. Lo que sí nosotros creemos es que después de la muerte habrá un juicio, habrá un premio, habrá un castigo, y cuando termine el cielo y la tierra, mejor dicho, cuando termine la tierra, el fin del mundo, se volverán a unir los cuerpos con las almas, ¿no? Y tendremos el premio en cuerpo y alma o el castigo en cuerpo y alma. Mariano pregunta. No, que hay mucha confusión respecto a la Iglesia Católica con la reencarnación. Y yo muchas veces digo, yo creo en la vida eterna. Claro, Digo, pero uno piensa que esa vida va a ser igual a la que estamos viviendo ahora. claro. Entonces, cuando uno transmite esa idea, y es difícil muchas veces explicar, no, que yo pase a ser una computadora, me parece que es más reencarnación que, no una computadora, Claro. un gato, Y es sí. más reencarnación que vida eterna. Pero bueno, me acordé de eso cuando te escuchaba. Sí, sobre todo, viste, en las religiones orientales, que es muy panteísta, allí se habla mucho de reencarnación, ¿no? En cambio nosotros creemos, no, hay muerte, ¿no? Pero hay resurrección final y hay justamente unidad de cuerpo y alma al final, digamos, de este mundo, con la segunda venida de Jesús. Entonces Cristo es el primogénito entre los muertos, o sea, el primero que resucitó, el primer hombre que resucitó, y todos resucitaremos por Él y en Él. Y de la resurrección de nuestro Señor debemos sacar para nosotros algunas, digamos, ideas muy importantes que se nos sugiere. Por un lado, saquemos de la resurrección de Jesús una fe viva, ¿no? Y hay un texto de San José María del libro Camino que dice, enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en la historia, vive. Iesus Christus eriet hodie ipse et in secula. Es de San Pablo que dice, Jesucristo ayer y hoy siempre. Entonces, de la resurrección de nuestro Señor debemos sacar la fe, que es un don y que tenemos que pedir. Lo mismo la esperanza. Y aquí hay otro texto de San José María, también de Camino, que dice, nunca te desesperes, nunca. Muerto y corrompido estaba Lázaro, hiede, porque hace 4 días que está enterrado, dice Marta a Jesús. Si oyes la inspiración de Dios y la sigues, Lázaro veni foras, Lázaro sal fuera, volverás a la vida. También de la resurrección de Jesús tenemos que sacar el deseo de que la gracia y la caridad nos transformen, que efectivamente nos transforme la gracia de la resurrección del Señor. Realmente nos ayude a ser más buenos, a ser mejores, a ser más santos, mejores hijos del Padre, mejores hermanos del Señor, mejores hermanos de nuestros hermanos, llevándonos a vivir vida sobrenatural, que es la vida de Cristo, buscando ser realmente santos. Y también la resurrección de Jesús nos debe llevar a tener el deseo de limpiar nuestros pecados en el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, como decíamos recién, que nos hace resucitar a la vida sobrenatural si es que la habíamos perdido por el pecado mortal. Y así volver a recomenzar de nuevo. Nunc cepi, que quiere decir, bueno, ahora empiezo. Está en el Salmo 76. Punto 4. La exaltación gloriosa de Cristo subió a los cielos y está sentado a la diestra, o sea, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Entonces dijimos que la exaltación gloriosa de Cristo comprende tanto la ascensión a los cielos, 40 días después de su resurrección, como esa entronización gloriosa en los cielos junto al Padre. Para compartir también esa honra como hombre, no solo como verbo divino, no solo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando nosotros confesamos en este artículo, decimos Jesús está sentado
a la derecha del Padre. Y aquí nos estamos refiriendo justamente, con esta expresión, la gloria y el honor de la divinidad de nuestro Señor, que está sentado junto al Padre y después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Entonces, es para manifestar esto, la honra que merece nuestro Señor, la adoración, la gloria, el honor. Bueno, entonces con la ascensión del Señor termina la misión de Cristo en la tierra. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 28, en fin, los demás evangelios también, ¿no? Como les dice, bueno, vayan y prediquen el evangelio y bauticen a todos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Señor se eleva a los cielos, los apóstoles se quedan así boquiabiertos y unos ángeles del cielo dicen, varones de Galilea, ¿qué hacéis mirando al cielo? Como diciendo, bueno, ya Jesucristo ha ascendido al cielo, bueno, ahora vayan y cumplan con lo que el Señor les pidió, el Señor les mandó, el Señor les indicó. Entonces, era necesario que tras su resurrección, Cristo continuase su presencia entre los hombres para manifestar su vida nueva y completar la formación de los apóstoles. Y esta presencia terminará el día de la ascensión. Durante todo este periodo el Señor refuerza, ¿no?, la fe, pero a su vez les promete la venida del Espíritu Santo, que es quien completará en ellos, digamos, esa labor de convertirse en verdaderos apóstoles y superar el miedo, la angustia, la temeridad. En fin, ellos se llenan de sabiduría y de conocimiento. Bien. Entonces, aunque Jesús vuelve al Padre, también se queda con nosotros. De un modo especial en la Sagrada Eucaristía, porque allí está verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que murió en la cruz, el mismo Jesús que estuvo en el mar de Galilea. Bueno, ese mismo Jesús es el que está en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Eucaristía, lo recibimos en la comunión, o lo podemos visitar en cualquier sagrario, en cualquier capilla, oratorio, en fin, o catedral. Bueno, la ascensión es signo de la nueva situación de Jesús. Jesús sube al trono del Padre para compartirlo, repetimos, no solo como Hijo eterno de Dios, sino también en cuanto verdadero hombre vencedor del pecado y de la muerte. Y esta gloria que había recibido físicamente con la resurrección se completa ahora con su pública entronización en los cielos, como soberano de la creación junto al Padre. Y allí Jesús recibe el homenaje y la alabanza de todos los habitantes del cielo. Bueno, ya que Jesús vino al mundo para redimirnos del pecado y para conducirnos a la unión con Dios, esta ascensión de Jesús inaugura la entrada al cielo de la humanidad. Es el primogénito, el primero en llegar a los cielos, el primer hombre en llegar a los cielos, y es el que nos abre el camino y el que nos invita y el que nos reserva un lugar. Es lo que dice aquí. Jesús es la cabeza sobrenatural de los hombres, como Adán lo fue en orden a la naturaleza, y puesto que la cabeza de la humanidad, que es Cristo, está en el cielo, también nosotros, sus miembros, tenemos la posibilidad real de alcanzarlo. Más aún, Él ha ido para prepararnos un lugar. Así que aprovechamos ahora para agradecerle a Jesús tantas cosas, y especialmente esto, ¿no?, que nos está reservando un lugar en el cielo para cada uno de nosotros. Mariano, léeme el número 132 del compendio del Catecismo. El Señor reina con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. O sea que Jesucristo a la diestra de Dios Padre, ¿qué hace? Entonces intercede en favor nuestro, o sea, pide por nosotros, para nosotros, y además desde allí también nos envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Paráclito, ¿no? Fue como 10 días después de la ascensión, envía al Espíritu Santo, es lo que se llama Pentecostés. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que llegó en forma de viento impetuoso, ¿no?, en forma de lengua de fuego, y que se posó sobre la Santísima Virgen y los apóstoles. Después, en su momento, no sabemos bien cuándo, ¿no?, pero la Virgen María subió a los cielos en cuerpo y alma.
Mariano, ¿cómo se llama esta subida de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos? La Asunción. La Asunción, que es diferente de la de Jesucristo, que se llama Ascensión. la Ascensión. Muy bien, Mariano. Efectivamente, la Virgen subió a los cielos llevada por Dios, en cambio Jesucristo subió por su propio poder, por sus propios méritos, etc. Entonces, la Iglesia celebra esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen el día 15 de agosto. ¿Y qué nos dice el Catecismo sobre la Asunción? El número 966. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Muy bien. Y esta exaltación gloriosa de Jesucristo, por un lado, nos alienta a vivir con la mirada puesta en la gloria del cielo. O sea, nosotros estamos para ir al cielo. Acá estamos de paso. Somos peregrinos, no tenemos morada permanente. Lo importante es ir al cielo. Te cuento una anécdota histórica, simpática, ¿no? Con la persecución en Inglaterra, cuando justamente Enrique VIII comienza a perseguir a los cristianos para hacer una iglesia local. Esto se lo escuché predicar a un sacerdote que vivió en Inglaterra de 30 años. Resulta que a un convento les dice, si ustedes no firman el decreto por el que van a vivir según la iglesia local, será lo que es la iglesia anglicana antes, ¿no? Bueno, serán todos arrojados al Támesis. ¿Y sabés lo que contestaron estos religiosos? Nosotros lo único que queremos es ir al cielo. Lo mismo nos da ir por aire que por agua. Qué bien, brillante. O sea que tenían clarísimo. Ayer estuve escuchando un video de testimonios de cristianos en Siria, ¿no? De cristianos católicos y otros cristianos. La persecución es tremenda, pero es tremenda la fe de los cristianos, diciendo, bueno, si Dios quiere llevarme, pero yo no voy a renegar de mi fe, yo no voy a dejar de decir que creo en Jesucristo, mi Salvador, mi Redentor, yo no voy a dejar de decir que lo importante es lo que viene, que es el cielo, que para eso he sido creado. Aprovechemos para rezar por estas persecuciones que están padeciendo los cristianos, que realmente es muy triste, es muy grave, y que no falte nuestra oración por ellos. Además, la resurrección nos impulsa a vivir de fe, pues nos sabemos acompañados por Jesucristo, que nos conoce y ama desde el cielo, ¿no? O sea, Jesucristo no es que subió a los cielos y allí, digamos, como quien cumplió su tarea, ya no tiene más nada que hacer. No, hemos dicho que Jesucristo a la derecha del Padre sigue intercediendo por nosotros, sigue acompañándonos, sigue ayudándonos, sigue enviándonos su gracia. Y con la fuerza de Dios, justamente podemos realizar la labor apostólica que nos ha encomendado, la de llevar también a otras almas este mensaje de salvación. Además, también el Señor nos acompaña siempre desde el sagrario. Yo sé, Mariano, que vos tenés esta bendita costumbre de ir a visitar a Jesús en el sagrario, ¿no? Sí. Realmente algo muy importante que yo les recomiendo a todos. Jesús está en el sagrario, nos espera, está un poco solo, ¿no? Entonces, ir allí a acompañarlo un ratito, a pedirle por la familia de uno, pedirle por la iglesia, por los emprendimientos, o sea, estar allí, ¿no? Y a veces en las iglesias está un poco solo, ¿no? No sé, vos cuando vas al mediodía a la catedral, ¿encontrás gente? ¿Estás muy solo? En fin. Estoy solo y confieso que me gusta un poquito. Que te gusta la soledad, ¿no? Porque es como que es un encuentro solitario, a mí me gusta mucho, pero es cierto que hoy en la franja de entre las 2 y las 3 de la tarde y Claro. no hay gente, la verdad es esa. O intento ir en ese horario porque es cuando estoy libre todos los días, pero sí, hay muchas veces que estamos solos y lo reconozco sin problema, me gusta. Es un Qué poco bueno. egoísta, pero No, bueno. y además del sagrario, en este lugar, en la Catedral de San Isidro, tenés una imagen de la Virgen preciosa. Una Hermosa. imagen de la Virgen que realmente ayuda muchísimo a rezar. Una imagen de mármol que debe ser de 1,5 metros más o menos, ¿no? Sí, es Y linda, sí. muy linda imagen. Así que bueno, anímense. A veces uno anda corriendo por todos lados. Bueno, organizar el día para pasar un minuto, un ratito por el Santísimo, por el Sagrario, visitar a Jesús que nos está esperando. Bueno, punto 5. La segunda venida del Señor, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a muertos, ¿no? Entonces, bueno, como Cristo
Señor y Rey que es del universo, pero todavía no le están sometidos todas las cosas. Todavía el Señor deja hacer, ¿no? O sea, concede tiempo a los hombres para que ellos prueben su amor y su fidelidad. Como dice la parábola, ¿no? Que ¿por qué crece la mala hierba, ¿no? junto con el trigo bueno? Bueno, el Señor los deja crecer. Los deja crecer hasta que llegue el momento de la siega, hasta que llegue el final de los tiempos. Lo que pasa es que Jesús también puede ayudar a que esa hierba mala, ese yuyo que hace daño, se convierta en trigo. Es un milagro que la botánica no puede hacer, sí lo puede hacer Jesucristo. Entonces, pero al final de los tiempos vendrá la venida, la segunda venida de Jesús, será su triunfo definitivo, aparecerá con gran poder y majestad. Algunos dicen que estamos cerca. Vos sabés, Mariano, que a mí en lo particular me encantaría poder estar en el fin del mundo, ¿no? Y ver la venida de Jesucristo en cuerpo y alma, juzgar vivos y muertos, en fin, me encantaría. A mí lo que me da rareza es esas películas apocalípticas que surgen cada 6, 7 años, ¿viste? Sí. El fin del mundo. Y más, es como que me saturó un poquito la idea del fin del Sí. mundo. Puede ser que se exagere, pero lo que está claro es que fin del mundo va a haber, no sabemos cuándo. En fin, hay muchas profecías. Sí. Lo que pasa es que las profecías, muchas se entienden cuando se cumplen, ¿no? Porque antes de que se cumplan a veces son de muy difícil interpretación. Porque ¿cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? En fin, no lo sabemos. Entonces Cristo nos ha revelado el tiempo de su segunda venida, o sea, no nos ha revelado, no sabemos, pero nos anima a estar vigilantes, a estar atentos, a portarnos bien, a ser buenos hijos suyos, ¿no? Para esta segunda venida, también llamada parusía. O sea, habrá un último asalto del diablo con grandes calamidades y otras señales, nos cuenta San Mateo, está en el Apocalipsis también, ¿no? Y el Señor vendrá como supremo juez misericordioso para juzgar a vivos y muertos. Y se hará el juicio final, que se hará público lo que ha sido el juicio personal, individual, el juicio que tendrá cada uno inmediatamente después de su muerte, ¿no? Pero en este momento todo el mundo sabrá por qué los santos han alcanzado esa santidad, por qué los condenados, cuáles son las maldades que han hecho, o sea, se sabrá todo, ¿no? O sea, este juicio sancionará la sentencia que ya cada uno recibió después de su muerte, y todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Y así se consumará el reino de Dios, pues Dios será todo en todo. O sea que, en fin, ya llegaremos en algún momento, todos estaremos en el juicio final. De hecho, yo tengo un amigo que dice habitualmente, no, ya nos enteraremos en el juicio final, ¿no? Y efectivamente, en el juicio final nos vamos a enterar de muchas cosas. Tenía un sacerdote que también, hablando del juicio, tanto el juicio particular como el juicio final, decía que hagamos examen de conciencia, porque el examen de conciencia es como prepararse un poco para ese juicio, ¿no? Y es el mismo sacerdote que te decía que estuvo en Inglaterra. Él contaba que para entrar a la universidad los exámenes les llegaban a los alumnos en el propio college, ¿no? Y que antes de dar ese examen propiamente por la universidad tenían varios exámenes previos parecidos para efectivamente cuando llegase ese examen, tener toda la calma y la tranquilidad y poder contestar correctamente. Y él lo ponía como ejemplo del examen de conciencia. O sea, si yo todas las noches me pongo en la presencia de Dios y digo, bueno, Señor, ¿qué cosas hice bien? ¿Qué cosas hice mal? ¿Qué cosas podría haber hecho mejor? ¿Qué me propongo para mañana? Es un pequeño examen de conciencia. ¿Qué puedo llevar a la próxima confesión? Bueno, por una persona que reza, no habrá sorpresas. No habrá sorpresas en el juicio. No habrá sorpresas. En cambio, quizá para algunos que dicen, no, yo no creo en Dios, no creo en el cielo, no creo... En fin, yo creo que todo se va a terminar cuando me pongan en el cajón. Bueno, yo pienso que a algunos de esos se va a pegar una sorpresa importante, ¿no? Si es que efectivamente no esperaba una vida futura. Bueno, entonces, de este modo se restablece la justicia, ya que en esta vida muchas veces los que obran mal son alabados y los que obran bien son despreciados. A mí, justamente, el tema del juicio me da una gran alegría, porque a veces justamente la impunidad
de cosas que acá no se hace justicia, no menos mal que va a haber una justicia final. Y este juicio final nos debe empujar a la conversión, al arrepentimiento. Dice San Pablo, Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de la salvación, que es el tiempo que tenemos de vida. Y esto nos tiene que inspirar este santo temor de Dios, este temor de ofender a un Padre que nos quiere tanto. También anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos, admirado en todos los que hayan creído en Él. O sea que el juicio final también será para la gloria de Jesucristo, que dejó este mundo como un malhechor, como un delincuente. Bueno, se lo verá justamente con toda su gloria, con todo su esplendor. Muy bien, hasta aquí entonces nuestro programa de hoy, siendo las 4:05 de la tarde en San Isidro, provincia de Buenos Aires y en todo el país. Nuestra bibliografía fundamental, como siempre, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos visto los números 599 a 618. Y en el compendio, que es el resumen del Catecismo, el número 112 a 124. Recomendamos la catequesis del Papa San Juan Pablo II, del año 88, el del 7 de septiembre, el del 8, el del 5 de octubre, año 88, el Santo Padre habló de estos temas, ¿no? Y como lecturas complementarias pueden leer la homilía de San José María, la muerte de Cristo, vida de los cristianos, y si lo consiguen, del diccionario de teología, esta voz que es cruz, Jesucristo, etc. Bueno, entonces hasta aquí nuestro programa. Si Dios quiere, nos seguiremos viendo la semana que viene. Cualquier inquietud que ustedes tengan, saben que me pueden escribir a mi correo electrónico, juanmariagallardo@gmail.com. Yo con mucho gusto les responderé y trataré de evacuar las dudas que puedan presentar. Muchas gracias y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.